Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola, soy Adriana, gallega, residente en Almería ya 23 años. ¡Buah! Y os oigo y soy mecena desde hace muchos años, desde que me descubrió mi hermana, que la perdí el año pasado, vuestro programa, todos los días. Me gusta mucho la estructura del programa. La cabecera con sus cortes en versión original, la media hora de información que dais y el resto. Las entrevistas, habéis hecho entrevistas maravillosas, las tertulias, la sobremesa, todo. Sobre todo me gusta el ambiente sosegado y tranquilo con que se aborda todo. Yo soy una mujer de 57 años de izquierdas, progresista, feminista, ecologista, y en la mayoría de las ocasiones coincido con vuestras opiniones y enfoques. Además, valoro muchísimo el rigor y la calidad de la información que dais. Hacéis un equipo estupendo. Fer, que eres especial, eres otro crack. La Pai y Pepe, que Pepe también le ha dado un aire al programa, otro aire. Gracias. radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. China from 145% that I set down to 100 and then down to another number. And I said you have to open up your whole country. And because I gave the European Union a 50% tax tariff, and they called up and they said, please, let's meet right now. Please, let's meet right now. Que no se puede vivir de espaldas a la realidad y pensar que el Festival de Eurovisión no tiene una dimensión política o no tiene una dimensión en la que afecta de manera muy importante la actualidad que sucede a nuestro alrededor, pues es o ver o no haber visto el festival nunca, porque siempre ha tenido esa dimensión política, y un documental maravilloso en Movistar que les recomiendo que vean sobre La La La, o bien querer preservar el festival de un marco en el que efectivamente pues solamente se producen interferencias por una de las partes. Creemos, por lo tanto, que la neutralidad en este caso no debe asociarse a la equidistancia y mucho menos a la indiferencia, nunca cuando se trate de denunciar, como es en este caso, una agresión como la que se está produciendo en Gaza. Tanto Eslovenia como España comparten una visión clara sobre la dramática situación, la catastrófica situación que atraviesa el pueblo palestino. Hace justo un año ambos países reconocimos el Estado de Palestina. Siempre hemos dicho que este reconocimiento, nuestra posición sobre Gaza, no es en contra del pueblo de Israel. Condenamos, por supuesto, los atentados de Hamás. Exigimos la urgente liberación de los rehenes aún presos, cautivos por Hamás. Pero, desde luego, si estamos a favor de algo, es del derecho internacional humanitario y del derecho internacional y la paz. Cuando llegas a según qué niveles o a según qué estancias de la política, canjeas principios constantemente. Y yo, por ejemplo, en mi día a día, en el Congreso de los Diputados, para intentar alcanzar acuerdos, canjeo principios. Porque al final la izquierda o es útil o no, no sirve. En política es mucho mejor ser útil que tener la razón. Entonces yo no quiero tener la razón en política, yo quiero ser útil. Y para ser útil, a veces me toca comerme lo que yo considero que son mis principios. Por ejemplo, nucleares, las nucleares. ¿Yo estoy a favor de las nucleares? No estoy a favor, me parece un peligro. Y creo que nadie quiere vivir al lado de un cementerio nuclear, ¿no? Pero entiendo que, por ejemplo, en Cataluña hay centenares, incluso miles de personas que viven gracias a que trabajan en unas nucleares en el sur de Tarragona. O dimite los bajos fondos, cosa que no parece probable,
O hay una moción de censura para acabar con los bajos fondos, cosa que no es posible, o hay unas elecciones. Entonces, yo lo que digo, teniendo este análisis, yo lo que digo, por favor, cabeza fría, pero tensión vital máxima. ¿Por qué? Porque faltan 2 años para las elecciones. Cuidado. La decadencia de este gobierno y la connivencia de sus socios les retratan solamente a ellos. El futuro de la nación es del conjunto de los españoles y es al conjunto de los españoles al que le corresponde tomar la palabra. Si no pueden hacerlo en unas urnas porque Sánchez sigue negándose a convocar unas elecciones generales, ¿podrán hacerlo en la calle? ¿Cómo es posible que se refiera al presidente de su país, de España, en esos términos que no quiero ni repetir? O sea, yo creo que evidentemente el Partido Popular ha perdido absolutamente el norte. Yo también he escuchado en otros medios de comunicación, hace días, incluso horas, que hay otros audios que también afectan a la UCO, de un mando de la UCO, que en defensa de su puesto de trabajo y mientras ejercía esa jefatura, pues intercambiaba mensajes en los que decía que había que hacer caer al gobierno rojo, que había que mandar al destierro al presidente Pedro Sánchez y al vicepresidente. Sí, enseguida lo vamos a abordar. Que el Partido Socialista no ha querido hacer durante estos años ni tomar ninguna medida ni abordar ninguna decisión concreta que permita acabar con las cloacas del Estado en el Ministerio del Interior. Yo creo que eso hasta una señora de letras lo entiende. Hasta eso lo entiende. Guardamos silencio, por favor. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Una semana que acaba, que vuelve otra vez a estar al borde del abismo. Fijaos cómo será de grave la cosa, cómo será de seria en esta ocasión, cómo será de relevante que el Partido Popular ha decidido activar toda la maquinaria posible de respuesta y ante lo insostenible de la situación ha decidido tomar una medida inédita, convocar una manifestación. Así es como está la cosa. Se les va a hacer de largos estos 2 próximos años, porque es que, ahora veréis, muy buenos días a todos, bienvenidos al viernes. Ya sé que hemos pasado una semana llena de sobresaltos. Fijaos, lo tenía muy fácil el Partido Popular, porque había comenzado la semana con un flagrante error por parte del PSOE, con una maniobra de su líder de Extremadura, ocupando un escaño en la Asamblea Regional para conseguir el aforamiento que no tenía, para evitar su imputación, y esa crispación era una herramienta para el Partido Popular. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este país la exageración, la hipérbole que acompaña permanentemente a la derecha ha hecho que en la mitad irrumpiese un caso, unas grabaciones a una militante del PSOE que de pronto han ocupado todas las conversaciones de la cosa política, y parecía ya el último capítulo, la última entrega de lo más grave. No sé si era pues la COPE o Onda Cero, que abrían sus programas matinales diciendo: pero ¿cuánto más vamos a ver? Esto ya hemos tocado fondo. El Partido Socialista persiguiendo a la UCO. Lo que pasa es que 24 horas después teníamos la pregunta, se complicaba. ¿Estábamos ante el Partido Socialista persiguiendo a la UCO o ante una UCO que había decidido perseguir al Partido Socialista? Y todas las crisis se van diluyendo y llegamos al punto en el que estamos hoy. Bueno, pues la respuesta máxima para una situación de máxima emergencia como esa por parte del PP ha sido convocar una manifestación, para que veáis la altura de la gravedad ante la que nos encontramos. Es toda una broma. Cómo llevan hasta el límite la exageración. Por eso digo que se les va a hacer muy larga lo que queda de legislatura. Porque además hay algo que hemos explicado en la cafetera en todo este tiempo. Las particularidades de nuestro sistema democrático hacen que una vez alguien es investido presidente, es prácticamente imposible sacarle de la presidencia del gobierno, salvo con una moción de censura que reúna a la mayor parte del Parlamento. Y no parece que ahora mismo Junts
sea partidario de subirse a una moción de censura contra el gobierno apoyado por Vox. Porque fijaos, lo que hoy leemos, la pizarra de Vox, un dibujo en blanco y negro de Carles Puigdemont entre barrotes y con unos grilletes y un uniforme penitenciario, preside la sala principal de las dependencias del grupo de Vox. Claro, imaginaros a esos diputados de Junts, que por muchas ganas que tengan de que vuelva Puigdemont y de que se resuelva la situación y de obtener las contrapartidas que sean necesarias, ven que sus posibles aliados son esta gente. Son los que convocan manifestaciones frente a Moncloa, coreando consignas anticonstitucionales, antidemocráticas. Estos tendrían que ser sus aliados, así que no parece fácil que se pongan de acuerdo, porque además su primer objetivo sería ir contra Puigdemont. Pero eso garantiza una cierta tranquilidad para el gobierno, a pesar incluso de que ni siquiera sacasen los presupuestos, que tampoco se sabe qué ocurrirá. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos encima de la mesa. Buenos días, ya sé que es empezar un poquito a destajo, a bocajarro en un viernes. El fin de semana comienza, abandonamos la semana, llegamos agotados con la lengua afuera, y esto es algo que creo que le va a ocurrir al Partido Popular, porque os cuento todo este rollo para deciros eso. Se le está haciendo muy largo. La derecha desinfló, además, ayer la posibilidad de hacerse con el poder antes de 2 años. Lo dijo el propio José María Aznar, como habéis escuchado en el resumen de sonido de estas últimas 24 horas. Para que el propio José María Aznar diga que hace falta cabeza fría, que viene a ser lo mismo más o menos que pedir contención, porque claro, es que no puedes darlo todo al principio de la carrera. Es que cuando nos vamos acercando, quedan 2 años. Es que en 2 años pueden poner en cuestión hasta el liderazgo dentro de tu propio partido. Es que a lo mejor Feijóo no es candidato dentro de 2 años porque llevan todo a tal nivel de presión, a tal nivel de exageración. Todo siempre es un abismo, todo siempre es el apocalipsis, todo siempre es el final de Pedro Sánchez, la democracia desvirtuada, el golpe, todo lo han llevado a tal locura, cualquier pequeña cosa, que ya no es que sea Pedro y el Lobo, es que cada vez que aparece el Partido Popular que viene a dar alguna noticia es como, sí, lo que si quiere bolsa, señora. Así estamos, queridos amigos. Bueno, pues vamos a hablar de esto un poquito, vamos a analizar las portadas de los periódicos, pero hoy tenemos contenidos súper interesantes en el programa, porque además vuestras respuestas a la encuesta que lanzamos nos están ayudando mucho también a confeccionar el programa. Por ejemplo, hablamos de videojuegos los viernes y además lo hacemos de la mano de los oyentes, que es una de las secciones seguramente más participativas, donde sois vosotros los que proponéis un título, y ahora lo que vamos a hacer es abrir un poco más el foco, no hablar simplemente de un videojuego, de cómo jugarlo, de qué tipo de gráficos tiene, de cosas más técnicas, no, porque eso interesa sobre todo a los que juegan a videojuegos, no. ¿Qué podemos aprender sobre el comportamiento humano, sobre el comportamiento de las masas, de lo colectivo, a través de un videojuego, a través de Humanity? Vamos a reflexionar sobre eso a través de este videojuego con un oyente, con Feris. El videojuego tiene una dinámica muy sencilla, que vas moviendo grupos de personas, luego os lo explicaremos. Pero la cuestión es que nos permite preguntarnos muchas cosas, porque lanza algunas respuestas que son súper interesantes cuando lo manejas. De hecho, el creador de ese videojuego ni siquiera es un programador, ni siquiera es un diseñador específicamente que haya hecho su carrera en eso. Al contrario, es un arquitecto que ha trabajado durante muchos años diseñando espacios públicos y ante el dilema de cómo se comportan los colectivos, la ciudadanía, pues acabó desarrollando este videojuego. Somos una especie en busca de un propósito, aunque no lo sepamos. ¿La humanidad necesita guías o simplemente una dirección a la que caminar? ¿Qué puede revelar un videojuego, que además no tiene diálogos, sobre nuestra comunicación, la comunicación que tenemos entre seres humanos como especie? ¿Qué pasaría si pudieras guiar a la humanidad desde fuera? ¿Somos libres o seguimos órdenes sin saberlo? ¿Somos producto de las modas, de las tendencias? Bueno, vamos a hablar después sobre esto, así que vamos a mirarlo con un poquito más de profundidad. Vamos a hablar también del cuerpo. Vamos a hablar también de la gordofobia en la cafetera. En nuestro capítulo para abordar un libro, los viernes, vamos a hablar con la autora Lara Gil. Hay un recurso muy utilizado, ofrecido incluso hasta en la seguridad social y muy utilizado para luchar contra la gordofobia, al que acudimos voluntariamente las personas y que es muy peligroso.
el recorte de estómago. Tiene un nombre técnico, luego vamos a hablar de esto, pero es tal la presión sobre el cuerpo perfecto que hay muchas personas que se someten a gravísimas operaciones que tienen unas secuelas y unas consecuencias importantísimas durante años, solamente por luchar en favor del cuerpo perfecto, para salir de la gordofobia. Manual para romper un cuerpo. Vamos a hablar con Lara Gil, que lanza esta advertencia. Creo que es una aproximación interesantísima. En series vamos a hablar de una serie, Legado. Es una serie de Netflix de este mismo año que nos habla de las batallas por la sucesión. Bueno, tiene un montón de referencias, aunque es una serie de ficción, tiene un montón de referencias a la batalla interna del Grupo Prisa, a la situación española, a la irrupción de Podemos, a cómo sus socios en el gobierno querían deshacerse de ellos. Tiene un montón de pequeñas alusiones indirectas que vamos a analizar después aquí en el programa En Plata o Plomo. O sea que tenemos un montón de secciones y luego el resumen de la prensa internacional. ¿Cómo han tratado en los medios de comunicación internacionales la actualidad de España de los últimos días? Acercarnos a través de la prensa internacional a este resumen es muy interesante porque supone un resumen de actualidad, que es lo que más ha llamado la atención, y luego en la prensa internacional suele acercarse a los temas de actualidad siempre con un poquito más de distancia, o sea que vamos a hablar con Pilar de la Peña, aunque la semana pasada nos despertaron en los medios internacionales con una tesis muy loca sobre un experimento del gobierno que habría hecho que cayese la red eléctrica y provocó el gran apagón. Lo publicó un medio internacional y ha tenido una repercusión alucinante. Vamos a hablar de eso enseguida con Pilar de la Peña. Así que ya veis cómo está la cosa. Tenemos un montón de cosas para este ratito que pasamos juntos en el programa La Cafetera, en esta gran comunidad que se conforma en torno a el aroma del café. Si estás escuchando esto, adictos del café, amigos de la resistencia, amantes de la cafeína, no estás sola. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. Siente el nuevo día y deja ya. Todas las grandes historias comienzan alrededor de una taza de café. No hay nada mejor que ese primer sorbo aquí en el estudio cuando apenas está amaneciendo, apenas sale el sol. Claro, ahora con el horario de verano sale un poquito antes, ya empieza el cielo a tomar las primeras luces de la ciudad y el aroma del café invade el estudio, que está iluminado además con una luz pequeñita. Cuando los viernes abro el estudio de La Cafetera, me gusta sentarme casi en penumbra. Entramos en otro tiempo, los viernes sabéis que es un programa especial, parte del programa está cocinado a fuego lento a lo largo de la semana, con entrevistas a lo largo de la semana. Esta ha sido una semana súper interesante, donde, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de conversar con Odil Rodríguez de la Fuente, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Os invito a que no os perdáis la conversación, ha sido una conversación maravillosa, entre otras cosas porque nos destapa muchas cosas, nos retrotrae a un montón de tiempos cuando éramos críos, cuando éramos pequeños, en los que vivíamos con tanta intensidad pues la cosa de la naturaleza, gracias a los ojos de Félix Rodríguez de la Fuente. Empezaron a llegar algunos mensajes súper bonitos a La Cafetera después de la entrevista, con los que me siento muy conectado. Gracias, Anne-Marie, que nos escribía desde Tenerife y nos decía: hola Fer, soy Anne-Marie desde Tenerife. Hoy es día 28 de mayo del 2025. Estoy escuchando el podcast con la entrevista que les he hecho a Odil Rodríguez de la Fuente, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Sencillamente decir que soy una de estas tantísimas seguidoras del Hombre y la Tierra. Me está poniendo los pelos de punta la entrevista a Odil. Yo soy un poco mayor que tú, Fer, y me está poniendo los pelos de punta y recuerdo perfectamente cuando yo era pequeña. Me estoy emocionando. Había justo cuando falleció, cuando el accidente, y recuerdo perfectamente que había mi madre tenía una pequeña tienda en un hotel, y recuerdo que había un pequeño homenaje de los niños de la zona
cantando la canción de Querido Fe. Es muy emocionante. Pues eso, me ha retornado a la infancia y la emoción, la emotividad de ese hombre, lo que Rodríguez de la Fuente nos transmitió en aquella generación. Disculpa, pero es que me sale del alma. Dale, si tienes contacto con Odil, dale un enorme saludo desde Tenerife. Y es maravilloso que haya seguido el legado de su padre, es maravilloso. Un gran saludo, Fer, a ti y al equipo. Bueno, un abrazo. Gracias, muchísimas gracias, Anne-Marie, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias por tu sensibilidad, por tu cariño. Fíjate, cuando conversábamos con Odil, es que es increíble, ¿no? Como creo que esto, en realidad, cuando hablamos en estos términos de Félix Rodríguez de la Fuente, en realidad nos estamos trasladando un poquito cada uno de nosotros a aquellos tiempos, al sonido, a los sonidos, a los olores, a la familia, a los seres queridos, a aquellas personas que nos dejaron, a aquella gente. Pero concentramos los recuerdos, porque fíjate, Anne-Marie, que la canción a la que aludes obviamente no se escuchó cuando falleció Félix Rodríguez de la Fuente, se escuchó después, porque era la canción que hicieron Enrique y Ana, precisamente por la muerte de Félix, así que ya sospecho yo que tardaría meses en ver la luz. Pero a mí me pasó igual, yo tenía concentrados todos los recuerdos y sí, me recuerdo, fíjate, siendo un niño, escuchando la noticia en un telediario y mirando, estaba en casa de mi abuela, y mirar a mi padre y decir, ¿se ha muerto Félix? Y sentarme en el suelo, yo debía de tener 5 o 6 años. Fíjate, ¿qué conciencia puede tener un niño de 5 o 6 años sobre lo que ocurre alrededor? Y, sin embargo, algo se ha quedado grabado en mi memoria, porque recuerdo sentarme en el suelo y romper a llorar, y tratar de esconderlo a la gente de mi alrededor, tratar de ocultarlo. Y se lo contábamos a Odil Rodríguez de la Fuente esta semana cuando visitaba la cafetera. Yo tenía muchas ganas de esta entrevista, tenía muchas ganas de compartir tiempo con ella. Desde hace algunos años ya la habíamos entrevistado por teléfono en la cafetera, porque siempre era como una manera de conectar con nuestro pasado, con la infancia, con lo que vivimos. Y fijaos que le preguntamos precisamente a Odil cómo vivió ella aquel día. El día en el que una niña, porque es de nuestra generación, Odil, se entera del fallecimiento de su padre, con todo el peso que tendría seguramente la personalidad tan arrolladora que tenía Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Cómo lo sintió ella? ¿Cómo lo vivió ella? Ese día era el día de su cumpleaños, o sea, nace y muere el mismo día. Y entonces, como estaba tan lejos, mi madre había quedado ya con él que a una determinada hora le iba a llamar mi padre, porque las conexiones en Alaska en aquella época tal, pues para que estuviéramos todas listas para felicitarle, ¿no? Porque los cumpleaños, bueno, pues luego en algunas cosas era muy tradicional. Era un hombre de pueblo, entonces había cosas así muy... Y entonces estábamos, pues eso, por ahí, pero al loro, porque en cualquier momento iba a llamar y tal. Y entonces llamaron, y mi madre cogió el teléfono, estábamos esperando a, bueno, ya, venir, tal. Y entonces mi madre, en ese momento, colgó el teléfono, puso la radio, y justo lo estaban también emitiendo por la radio, ¿no? Entonces nos entramos todos a la vez. Y entonces yo lo que recuerdo es una sensación como de un agujero negro enorme que se abría. O sea, una sensación, a partir de ese momento fue un periodo bastante largo. Bueno, os invito a que recuperéis la conversación si tenéis la oportunidad, porque es verdad que fue muy, muy, muy edificante, muy sugerente, de estas conversaciones que ocurren cada cierto tiempo en la cafetera y que son muy estimulantes, que construyen. Una semana en la que hemos recibido muchas visitas en el estudio, porque estuvo también el cantante Fede Comín, que vivimos un ratito maravilloso. Nos habló de su nuevo disco, nos interpretó algunas canciones aquí en el estudio, nos reímos, compartimos un ratito. Bueno, absolutamente maravilloso. Lo hemos pasado muy bien, ha sido una semana fantástica, se puede decir, yo estoy súper contento, se puede decir que hemos tenido una gran semana. Bueno, no parece que haya sido una gran semana la del Partido Socialista y también la crispación desaforada. Es hoy objeto de portada en la Vanguardia, no está siendo una buena semana para el PSOE, comenzaba con la maniobra de su líder en Extremadura para ocupar un escaño en la Asamblea, para lograr el aforamiento que no tenía, y continuaba con estos audios que se han revelado unos empresarios
Depende de cómo cuentes la historia, porque si seguimos la historia tal y como están contándolo algunos digitales en la derecha, El Confidencial, The Objective, pues parece que el Partido Socialista estaba buscando pruebas contra unos inocentes guardias civiles. Si contamos el otro relato, lo que tenemos son a unos empresarios que dicen haber sido extorsionados por unos guardias civiles y que se pusieron en contacto con el Partido Socialista a través de una militante para, dicen, revelar pruebas que pondrían en evidencia, que demostrarían ese grupo de extorsión dentro de la Guardia Civil, que además tenía como objetivo destruir al Partido Socialista también. Y entonces, en toda esta conjunción, en este debate, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Una cosa o la otra? ¿Estamos ante el Watergate, el PSOE buscando pruebas contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿O más bien estamos ante las cloacas del Estado? Nos ha ocupado a lo largo de toda la semana el gran debate y ha hecho que el Partido Popular considere que ya hemos llegado, que ya hemos tocado fondo, que hemos llegado al límite. Decía Feijóo que aunque la moción de censura no depende de él, esto es gravísimo. Hace 7 años, los actuales socios del señor Sánchez dijeron que apoyaban una moción de censura para combatir la corrupción. Si fuesen consecuentes, ahora deberían hacer lo mismo sin ninguna duda. Y llaman capo al presidente del gobierno, llevan al límite, amaga Feijóo con la moción de censura en el peor momento de su relación con Junts y con el PNV. Difícilmente le puede salir bien esa jugada, como recuerda José Enrique Monrosi en el diario.es esta mañana. Pero Feijóo advierte del fin del mundo, aunque solo convoca una manifestación. Madre mía, pues si el final está tan cerca, si el apocalipsis ha llegado y la respuesta de Feijóo es una manifestación, sí que estamos mal. Pero es así es como están las cosas y fijaos, mientras, pues desde los partidos políticos del arco parlamentario reprochan al PSOE no haber hecho nada contra las cloacas. Ayer escuchábamos, por ejemplo, a Podemos, sí, mucha preocupación por la militante. Pero ¿y qué habéis hecho para luchar contra la guerra sucia y contra las cloacas? En Podemos seguimos con muchísima preocupación las informaciones que estamos conociendo y desde luego pensamos que al Partido Socialista le quedan muchísimas explicaciones por dar en un caso que desde nuestro punto de vista apunta directamente a una realidad, y es que el Partido Socialista no ha querido hacer durante estos años ni tomar ninguna medida ni abordar ninguna decisión concreta que permita acabar con las cloacas del Estado en el Ministerio del Interior y en el seno del Estado. Porque lo que efectivamente no se puede decir es que al Partido Socialista todo esto le pille de nuevas, porque llevamos escuchando informaciones sobre casos construidos hace solamente una semana en este programa. Hablábamos con Miguel Urbán, el ex eurodiputado, que nos contaba haber sido objeto de un intento de montaje policial para supuestamente colocar 40 kilos de cocaína en un informe y señalarle a él como presunto vendedor de la droga para financiar al partido político Podemos. Si había unos policías capaces de hacer esto, algo que fue denunciado hace unos días en el diario.es, lo vimos, hablamos aquí con Miguel Urbán. Y si esto no llama la atención, ¿cómo va a llamar la atención que una militante se siente para ver si es que es verdad o no que hay policías corruptos? En fin, en este casino se juega. Bueno, pues esta es una de las cuestiones. Hemos visto a Yolanda Díaz, eso sí, porque, claro, en la política nadie sabe muy bien dónde posicionarse, porque te puedes colocar la camiseta, efectivamente, del gobierno y decir, oye, lo que es un escándalo es que haya guardias civiles y policías nacionales maniobrando para tumbar al gobierno, porque es un escándalo. O te puedes colocar la camiseta de la derecha y decir, lo que es un escándalo es que el gobierno esté persiguiendo a policías y guardias civiles y buscando pruebas en su contra. Depende de si son muy inocentes o no. Pero en todo caso, es verdad que no le corresponde a una militante del PSOE hacer eso. Bueno, pues en esa dificultad de dónde colocarse están partidos como Sumar. Yolanda Díaz pide contundencia contra Leire Díez. Yo nunca opino sobre otras formaciones políticas, no lo voy a hacer, pero creo que exige de la máxima contundencia todo lo que estamos viendo en nuestro país. Insisto, el ruido que tenemos es insoportable, pero los hechos que se están conociendo, insisto, con la presunción de inocencia, de ser veraces, son gravísimos. Claro, todas las noticias envejecen de manera... Porque es muy difícil saber en qué posición ocupar, porque además hay mucha presión. La prensa de derechas dice, ¿qué pasa? Que no quieres condenar. Como son los tuyos, no quieres condenar cuando se investiga a pobres e inocentes guardias civiles, ángeles del cielo. Y, bueno, Ángel Víctor Torres, el ministro, explicaba
otra derivada de esto, porque en la misma semana hemos sabido que sí, que además hay guardias civiles dedicados a destruir, a atacar al gobierno de España. Yo también he escuchado en otros medios de comunicación hace días, incluso horas, que hay otros audios que también afectan a la UCO, de un mando de la UCO, que en defensa de su puesto de trabajo y mientras ejercía esa jefatura, pues intercambiaba mensajes en los que decía que había que hacer caer al gobierno rojo, que había que mandar al destierro al presidente Pedro Sánchez y al vicepresidente. Sí, enseguida lo vamos a abordar. Esa es la otra pata del debate. Y que era un felón. Yo creo que eso también exige unas explicaciones. Hoy ese alto mando es miembro del gobierno de Ayuso. De la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Así que, efectivamente, todo esto, bueno, es una broma lo que está ocurriendo en este país. Mientras tanto, pues vemos cómo, decíamos antes, la derecha desinfla la posibilidad de hacerse con el poder antes de 2 años, a pesar de toda la grandilocuencia y todas las denuncias y la hipérbole, pues no ven nada fácil y empiezan a pedir un poco de calma. Habéis corrido demasiado el sprint, no se puede correr una maratón de 40 kilómetros porque son 4 años, no se puede empezar en los primeros 10 minutos dándolo todo, que vas a llegar, que te va a dar flato, lo ha dicho José María Aznar. O dimite los bajos fondos, cosa que no parece probable, o hay una moción de censura para acabar con los bajos fondos, cosa que no es posible, o hay unas elecciones. Entonces, yo lo que digo, teniendo este análisis, yo lo que digo, por favor, cabeza fría, pero tensión vital máxima. Máxima tensión vital, lo que pasa es que le estás pidiendo un ejercicio, un esfuerzo. Pero claro, como decía María Jesús Montero, el Partido Popular ha perdido el norte completamente. Feijóo ha perdido el Oremus. Y, madre, o reducen un poquito la velocidad. Bueno, es que ya los niveles que hemos llegado en la política a mí me parecen absolutamente deslendables. O sea, ¿cómo se puede uno referir el líder de la oposición de este país, que aspira aparentemente a ocupar la presidencia del gobierno en algún día? ¿Cómo es posible que se refiera al presidente de su país, de España, en esos términos que no quiero ni repetir? No quería repetir, le llamó capo. Bueno, pues el caso es que es el retrato de nuestro país, de un país que ayer convocó la extrema derecha a una manifestación en Moncloa para, bueno, ilustrar, para escenificar el rechazo de la ciudadanía ante el felón Sánchez. Fueron 300 personas. Fue un pinchazo de tal magnitud que estaban súper nerviosos. Las imágenes que circulan en las redes sociales insultando a la prensa, porque las fotos eran 4 gatos, entre ellos Dongo, estaba también, en fin, todos los representantes estos del universo pseudo-periodístico español. Bueno, que ha recibido muchas críticas también la extrema derecha, precisamente cuando hemos escuchado a un diputado de Vox. Fijaos cómo se refería, en qué términos se refería, ha sido señalado por machista. Hombre, si tenemos 300 millones para amortizar deuda, invirtámoslos en progreso, invirtámoslo en lo que realmente produce riqueza, porque esa deuda la vamos a amortizar, pero como tenemos carencia vamos a tener que seguir pidiéndola. Yo creo que eso hasta una señora de letras lo entiende, hasta eso lo entiende. Las perlas machistas de un diputado extremeño que también se cuelan en las páginas de los periódicos hablando de economía. Hasta una señora de letras lo entiende, decía el tío. Bueno, también hemos visto en las últimas horas al presidente de Radio Televisión Española defendiendo el mensaje de Eurovisión contra la indiferencia de lo que está haciendo Israel en Gaza. Que la neutralidad, en este caso, no debe asociarse a la equidistancia y mucho menos a la indiferencia. Nunca cuando se trate de denunciar, como es en este caso, una agresión como la que se está produciendo en Gaza. Yo quiero decirle que a pesar de las críticas que hemos recibido durante estas 2 semanas desde la celebración del festival, lo volveríamos a hacer igual porque creemos que esto no es una cuestión política, ni siquiera es una cuestión de humanidad y creo que en las cuestiones de humanidad debemos tener un consenso. Así que defendía la decisión de sus trabajadores de colocar un cartel señalando este asunto, el mensaje de Televisión Española contra la masacre de Israel en Gaza. Bueno, pues la semana también tiene otras noticias. Vamos a ver con Pilar de la Peña cómo han sido recogidas por la prensa internacional y a resumir un poquito así la semana de nuestro país. Escuchas La Cafetera.
programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues abrimos una página para contemplar cómo la prensa internacional se ha referido a nuestro país, dónde se han fijado, qué cosas consideran que han tenido trascendencia y qué imagen ha proyectado de España en el exterior ante los lectores del resto del mundo. Con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, en una semana en la que hemos visto la decisión de la Unión Europea de posponer la votación para convertir el catalán, el gallego y el vasco en idiomas oficiales, que finalmente ha sido un fracaso, un revés para Sánchez, dice la prensa internacional. Sí, y que puede tener además implicaciones sobre su futuro y lo que queda de legislatura. La verdad es que aquí en España, pues la prensa, sobre todo la prensa conservadora, ha estado muy pendiente de esta votación, y los medios internacionales, unos cuantos como Euronews, por ejemplo, el diario francés Le Figaro o The Politico, se han hecho eco de esta decisión de finalmente posponer. Algunos señalan que de forma indefinida esta propuesta de España que pedía incluir o considerar el catalán, el gallego y el vasco como lenguas oficiales dentro de la Unión Europea. La mayoría de los medios internacionales que lo recogen, lo que explican es que esto se trata de una promesa o de una medida que lleva impulsando o intentando sacar adelante el gobierno español desde 2023, cuando en el pacto y en las negociaciones para favorecer la investidura de Sánchez, pues llega a este compromiso, a esta promesa en concreto con Junts, y desde entonces España ha estado intentando sacarlo adelante. Por eso Euronews titula: vuelve a fracasar a la hora de conseguir apoyo suficiente o la unanimidad para conseguir esta declaración de los tres idiomas españoles como lenguas oficiales de la Unión Europea. Explican además que fracasa entre otras cosas porque no consigue la unanimidad. Este tipo de decisiones se intenta siempre desde Bruselas que se logren con un consenso o muy amplio o absoluto, y en muchas ocasiones se opta por posponerlas hasta que, si no salen adelante, antes que afrontar el fracaso directo de una votación en contra, pues se opta por posponerla. En este caso hay algunos medios internacionales que señalan que quizá haya sido pospuesta indefinidamente y que eso sería el fin de la propuesta, pero se mantiene ahí una cierta ambigüedad. Le Figaro, por ejemplo, el diario francés, que también lo recoge, lo que señala es que parece que la Unión Europea lo que ha hecho ha sido tirar el balón fuera, ¿no? Ante este asunto que también advierte el diario francés que es más explosivo de lo que parece, esta declaración de el catalán, el vasco y el gallego como idiomas oficiales. Consideran que sería un poco abrir la caja de Pandora, y que a pesar de que España había puesto todo su peso político en este nuevo intento de conseguirlo, y cita a algunos diplomáticos que señalan esta circunstancia, pues al final las reticencias de varios países europeos pues han hecho que incluso algunos países que pueden tener situaciones similares o que pueden enfrentarse también a algún tipo de reclamación de que tienen también lenguas regionales que pueden pedir lo mismo, pues han decidido no apoyar. Entre los países que se cita, Euronews, por ejemplo, que los que cita como que han sido más claros a la hora de oponerse, están Finlandia, Suecia y Austria. Y se habla incluso del Financial Times, antes de que se supiera que esta votación iba a ser o había sido pospuesta, señaló que se había acusaba a España de haber incluso utilizado amenazas para intentar sacar adelante. Pero finalmente, pues todo esto ha quedado pospuesto, y The Politico, la edición europea del digital estadounidense, lo que advierte es que esto es un revés importante para Pedro Sánchez, que además puede complicar su capacidad para aprobar un presupuesto y para aumentar el gasto en defensa y cumplir con las metas de gasto militar de la OTAN. Es uno de los asuntos que
tiene protagonismo esta semana en la prensa internacional y que ha fijado la atención de los medios de comunicación internacionales, pero no ha sido el único, porque hemos visto también cómo estaba siendo destacado en los medios internacionales la reunión en Madrid de países europeos y árabes y la petición de España de más sanciones y un embargo de armas a Israel, ¿verdad? Sí, está el llamado Grupo de Madrid, la reunión que tuvo lugar el pasado fin de semana, en que España fue anfitriona, estuvo presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, por José Manuel Álvarez, y en la que asistieron más de una veintena de países europeos, árabes, entre ellos estuvo algunos miembros que destacaban a los medios internacionales, como por ejemplo Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, junto a Arabia Saudí, Jordania, Turquía, Marruecos, Brasil, que también le daba también un matiz más amplio, así que no fueran simplemente los países europeos y árabes, pero esta especie de embrión de alianza internacional, lo que ponen de relieve es que ha ido un poquito más allá a la hora de reclamar medidas y reclamar acciones a la comunidad internacional para intentar poner fin a la guerra de Ucrania. Y varios medios internacionales, desde la BBC, Deutsche Welle, el diario francés Sud-Ouest, Al Jazeera, la agencia Nova, en fin, Euronews, han destacado que, entre otras cosas, se ha pedido el embargo de armas a Israel. Esto, ha llamado la atención. Recogen las palabras de Álvarez, señalando también la necesidad de promover la solución de los dos estados, que es un poco lo que defiende este grupo que se ha llamado Grupo de Madrid, en el que esta veintena de países reclaman que se vuelva a apostar por la solución de los dos estados para el conflicto en Oriente Medio, pero llama la atención y lo destacan incluso la propia BBC en su titular, que al final España ha pedido un embargo de armas contra Israel. Incluso se ha abierto la puerta a sancionar a individuos que según el ministro Álvarez estuvieran, impidiendo la solución de los dos estados y indirectamente incluso señalando a Netanyahu. Es verdad que ha llamado la atención, se pone de relieve, pero algunos, como en el Deutsche Welle, la televisión alemana, señala que hay dificultades para que esto suceda, ¿no? Y explica en concreto que un embargo de armas, incluso aunque hubiera una gran asistencia de países a esta reunión, realmente la mayoría de los países no tienen vínculos armamentísticos o, lazos comerciales armamentísticos tan potentes, que el gran suministrador de armas de Israel es Estados Unidos, que no estaría en este grupo, aunque los dos siguientes países que sí habrían participado en esta reunión del Grupo de Madrid son Alemania e Italia, pero señala que habría dificultades en varios campos para decretar este embargo de armas. Pero sí son numerosos los medios internacionales que ponen de relieve este llamamiento y estos esfuerzos que está haciendo España a nivel internacional para, intentar buscar algún tipo de alianza o de forma de presionar. De hecho, lo que destacan bastantes de los medios internacionales también es que esta reunión del Grupo de Madrid ha coincidido con un momento en que se ha, recrudecido, o incluso que varios aliados clásicos de Israel a nivel europeo, que habían hasta ahora apoyado o que al menos no habían evitado criticar al Estado de Israel, dada la catastrófica situación en la que se encuentra ahora mismo la Franja de Gaza, ha habido un nuevo coro de voces internacionales que intenta presionar y que intenta lograr algún tipo de compromiso por parte de Israel para mejorar la situación, aliviar la hambruna y acabar con estos bombardeos y con esta ofensiva militar. Tenemos que seguir aplicando las sanciones. España fue uno de los primeros países del mundo en aplicarlas contra los colonos violentos y contra todos aquellos que quieran obstaculizar la paz e imposibilitar definitivamente la solución de dos estados. Y yo quiero llamar a las conciencias de todo el mundo. Si la situación sobre el terreno sigue así en Gaza y en Cisjordania, estamos muy cerca de que la solución de dos estados sea por la vía de los hechos, por la vía de la guerra, por la vía de la colonización ilegal, imposible. Bueno, esta misma semana hemos visto también como un artículo en The Telegraph donde se criticaba al gobierno por el apagón y se achacaba al mismo un experimento, ha tenido bastante repercusión, algo que incluso llegó al Congreso de los Diputados. Una teoría de la conspiración, fue un experimento del gobierno lo que provocó el apagón, y decía la ministra
Agensen. Niego, es falso, tajantemente falso, que el gobierno estuviese haciendo ningún experimento. Le animo a que aprenda cómo opera el sistema. Desde luego veo que lo desconoce. Los ciudadanos no merecen, desde luego, la irresponsabilidad de propagar y fabricar y ampliar bulos. Pues fue ese periódico, el Telegraph, el que hacía esa hipótesis, ¿no? El que planteaba ese escenario. Sí, irónicamente culpaba al gobierno y no a las renovables, es decir, coincidía un poquito en esta tesis que escuchábamos a la ministra, pero es verdad que un artículo, una columna de opinión que firmaba Ambrose Evans Pritchard señalaba o sugería la posibilidad que el apagón hubiera sido provocado por un experimento que habría estado llevando a cabo el gobierno español para ver hasta qué punto eran fiables y hasta qué punto podía, dejar la producción de electricidad o energía en manos de las renovables, de cara al apagón y al cierre nuclear que estaba previsto para 2027, ¿no? Algo así como que habrían empujado, y citaba, sin ser muy preciso, algunas fuentes en Bruselas, ¿no? que este experimento habría sido la culpa. Lo cierto es que el artículo de Telegraph lo que era extraordinariamente crítico con el gobierno, ¿no? Consideraba que era realmente el culpable, incluso acusaba al gobierno de estar encubriendo la investigación, dudaba además de que la investigación que se estaba llevando a cabo tuviera una voluntad real de esclarecer los motivos del gran apagón y señalaba que en este sentido no era justo culpar a las renovables, sino a quien había que culpar era al gobierno. Lo cierto es que son varios los medios internacionales que siguen poniendo de relieve que todavía no se conocen las causas del apagón. Hay varios medios franceses, en concreto el Express y Le Monde, que han recogido las palabras de Sarah Agensen negando este experimento, lo que da idea de hasta qué punto había calado esta teoría o esta sugerencia de Telegraph. Pero claro, también hay que ir un poquito más allá. Ambrose Evans Pritchard es un columnista del diario de Telegraph. The Telegraph es un diario conservador, y él tiene una dilatada carrera, fue entre otras cosas corresponsal en Washington durante el final del siglo XX, ¿no? Los últimos años 90, y ahí coincidió con el gobierno de Bill Clinton, y en concreto con uno de los atentados más graves que ha sufrido Estados Unidos en su suelo, que es el de Oklahoma City, en el que murieron casi 200 personas y que llevaron a cabo dos ultraderechistas que fueron condenados. Uno de ellos incluso fue ejecutado. Sin embargo, Ambrose Evans Pritchard estuvo sosteniendo durante mucho tiempo, llegó a publicarlo en un libro, que la culpabilidad real de este atentado era del propio gobierno de Bill Clinton, que quería de alguna manera así evidenciar el riesgo que suponían las milicias de ultraderecha, y que era el autor intelectual o el responsable por detrás de este atentado. Así que es un periodista que ha llegado a sostener algunas de estas teorías conspiranoicas y que realmente es el que firmaba este artículo, en el que se mostraba muy crítico con el gobierno español, y al que acusaba incluso de haber llevado a cabo un experimento que habría sido el que provocara el apagón. De todas formas, todo esto sigue habiendo un gran interés en los medios internacionales por el apagón. Muchísimos países están siguiendo las explicaciones que pueda dar el gobierno español, porque existe el temor de que una situación así pueda replicarse en otros países, y por ello todas las explicaciones que se están dando están teniendo bastante eco. Oye, Reuters ha puesto el foco en una víctima colateral de la guerra arancelaria de Donald Trump, una empresa de sombreros de Sevilla que lleva 40 años vendiendo miles de sombreros a los judíos ortodoxos de Estados Unidos, ¿no? Sí, fíjate que es una noticia menor, podríamos decir, pero que conecta varios de los asuntos que están en el foco de la prensa internacional, ¿no? La guerra arancelaria de Trump, la situación de los judíos, y una pequeña empresa española de sombreros que tiene sede en Sevilla, que se llama Fernández y Roche Industrias Sombreras Españolas, y que resulta que desde hace más de 40 años vende los sombreros de fieltro negro, que son típicos
típicos de los judíos ortodoxos. De hecho, los judíos ortodoxos, los hombres, tienen que llevar ese sombrero prácticamente a diario, ¿no? Y pues aproximadamente cada 3 años renuevan este sombrero. Pues bien, resulta que en Estados Unidos no hay tantos productores o proveedores de este tipo de sombreros, y buena parte de ellos se compran y se importan desde fuera. Y en concreto esta pequeña empresa de Sevilla pues lleva 40 años vendiendo, fíjate que anualmente llegan a vender 30.000 sombreros de fieltro negro a judíos, sobre todo a judíos ortodoxos de Nueva York y de Nueva Jersey. Y el reportaje de Reuters lo que pone de relieve es cómo hay un gran temor en esta empresa y en otras pequeñas de este estilo por el impacto de los aranceles. Explicaban que desde mayo ya estaban pagando un 10%, ese 10% que anunció Donald Trump a nivel global, que ya habían empezado a pagarlo en mayo, y que esto encarecía lógicamente el precio para sus clientes judíos, pero que trabajaba esta empresa con unos márgenes muy pequeños y no podían realmente bajar el precio de los sombreros para mantener a estos clientes de tanto tiempo, y que estaban ya preparándose para una reducción de la demanda y para cómo poco a poco pues fueran teniendo un menor peso en lo que era este mercado tan llamativo de los sombreros de fieltro negro para los judíos ortodoxos. De fondo, aunque sea una pequeña historia, pero es llamativa porque además pone el foco en otro de los asuntos que es la obsesión de Donald Trump, ¿no? Volver a intentar conseguir que todo se produzca en Estados Unidos, pero citan a uno de los responsables de esta empresa española, que explica que de momento la mayor parte de las empresas que producen sombreros en Estados Unidos pues prefieren hacer sombreros o están especializadas en sombreros vaqueros y no en este tipo de sombreros de fieltro negro, que son los que reclaman los judíos ortodoxos y que de momento realmente la mayor parte de ellos llegaban de productores de fuera, en concreto de españoles, como esta empresa de Sevilla, incluso algunos de Italia o China. Flipo. Y luego hemos visto también cómo las toallitas higiénicas, las toallitas húmedas, el papel de váter húmedo, llega a la prensa internacional. The Guardian, que destacaba la proposición de ley del gobierno para luchar contra ese problema medioambiental que suponen, y dice que van a obligar a los fabricantes a pagar por la limpieza. Sí, un reportaje en el diario británico explica un poquito cómo aquí en España se le llama el monstruo de las toallitas, ¿no? Estas toallitas húmedas que se utilizan para de forma higiénica y que muchas veces se tiran en los váteres y que realmente no es papel higiénico, no se descomponen y generan una especie de, taponan las tuberías y generan un problema ambiental muy serio. Y en esta semana hemos conocido que el gobierno español pues ha presentado una propuesta para de alguna manera dificultar este uso, entre otras cosas, y sobre todo intentar abordar el riesgo y el problema que supone que se tiren a las alcantarillas o a los váteres y que generen realmente atascos en la red, haciendo pagar a los productores o a las empresas proveedoras de este tipo de toallitas por la limpieza, ¿no? El diario británico destaca un poquito la propuesta de esta ley que prepara el gobierno socialista. Señala que también algo parecido sucederá con los proveedores de globos, que también suponen un problema ambiental, y que desde España se está afrontando este problema, que de hecho cita algunas cifras que hablan de que la limpieza o digamos el impacto de este problema, que suponen un gasto extra de 230 millones de euros para las redes de saneamiento, y que con esta medida desde España se plantea este intento de revertir esta situación. Bueno, pues ya veis, estas son las noticias que han llamado la atención de la prensa internacional. Pilar de la Peña, gracias, Pai. Gracias a la Resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento.
éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Bueno, con esta serie que nos propones, yo, fíjate, no sabía ni que era de este año, pensé que tenía algo más de tiempo. Ha sido estrenada Legado, año 2025. Es una serie de 8 episodios donde vemos a un empresario de la comunicación que tiene un imperio de la comunicación, ha estado un par de años al margen por una enfermedad y a su vuelta descubre que sus hijos se han convertido en unos desconocidos que llevan los negocios por un rumbo que detesta. Este es el punto de partida de Legado en Netflix, que me decías, hay que verla, es interesante, porque tiene un montón de guiños a medios de comunicación que todos conocen, al Grupo Prisa, que tiene muchos guiños a la batalla por la sucesión en el Grupo Prisa. Claro, cuando vimos Succession, que ya hablamos aquí en el programa, decíamos, estas luchas de poder de familias que tienen emporios de comunicación, estas guerras internas tan salvajes, pero ya llevado a lo español, llevado al territorio con el que convivimos, bueno, está bien, ¿no? Sí, son 8 capítulos, está en Netflix, como tú dices, y es una aproximación de Eduardo Chapero Jackson y de Carlota Pereda, que son quienes dirigen estos 8 capítulos. Una aproximación, no a Succession, aunque sí el arranque, si cuando veas los 8 capítulos verás que evoluciona hacia otro lugar que también has mencionado. Es verdad que hay un padre de familia poderoso, con 3 hijos, también como en Succession, en este caso 2 hijas y un hijo, que tiene una enfermedad y entonces pues se dirime. Claro, es un padre que es José Coronado, cuyo grupo de comunicación se llama Progreso y cuyo periódico principal se llama El Báltico, y dicen esas frases de una portada del Báltico puede hundir tu reputación o tu gobierno o lo que sea, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué el Grupo Prisa o por qué referencias mediáticas? Bueno, porque el propio José Coronado tiene un nombre que se llama Federico Stigman, es decir, es un propietario español, pero no español, quizá de origen del grupo de comunicación. Tiene una cercanía con el gobierno progresista de coalición, como cuenta la serie, en el que hay 2 partidos. Uno se llama Avancemos, el pequeño, sí, donde hay también sus dimes y diretes, como ha pasado en la izquierda del PSOE. En fin, que hay un montón de referencias a la actualidad y luego hay un muy buen casting, la verdad, bueno, que creo que ayuda mucho también a meterte en el tema. Bueno, el caso es que hay quien ha creído ver efectivamente muchos paralelismos con lo que le ocurre al Grupo Prisa, la presencia de Orgullian, pero sobre todo las relaciones del poder, de los medios de comunicación con el poder y con algunos eventos de la actualidad patria, como pues los comisarios corruptos, cómo se entrelazan investigaciones así. ¿Podemos hacer una relación? ¿Nos atrevemos con este tema? Porque yo he visto que hay literatura publicada sobre esto, que la serie no tiene mucho tiempo, pero ya se ha escrito algo, ya han empezado a decir, ostras, pues fíjate, sí, claro, también señala esto. Claro, porque hablan de un comisario, no recordará qué nombre le ponen, pero vamos, muy parecido, que se dedica a conseguir información y a chantajear. Aparece también un ministro chantajeado, aparece un periodista muerto en un conflicto, no recuerdo si ellos lo sitúan en Afganistán. Aparece el tema de la memoria histórica, es decir, que han cogido, ¿no? Es un equipo de guionistas gallegos que vienen además de series de las que han triunfado mucho, ¿no? Pues desde Élite, etcétera. Han metido a gente de muy distinto tipo y desde luego está muy basado en hechos reales. Obviamente le cambian los nombres. El papel que hace el Pedro Sánchez, digamos, de la serie es que hasta físicamente se parece, o sea que han buscado un montón de cosas. Luego, una de las 3 hijas del magnate, de José Coronado, pertenece a Avancemos. Digamos que siendo de una familia un poco pija, ella se ha metido en ese partido de izquierda, a la izquierda del grande en el gobierno. Entonces tiene como sus contradicciones también, porque vive en una casa que está muy bien. En fin, han ido cazando cosas ahí como de todo lo que ha pasado estos años en España. Evidentemente la ficción y la realidad se tocan tanto a veces que es una buena inspiración, ¿no?, para los buenos guionistas. Sí, van haciendo guiños, pero bueno, también es esta cosa del patriarca y los herederos, de cómo y las luchas de poder internas en un grupo de comunicación, que esto efectivamente pues ahora en Prisa no es precisamente un elemento desconocido.
Bueno, porque además ahora mismo lo que cuenta la serie, que por eso también se toca mucho con grandes grupos en dificultades económicas, es cómo el propietario, que en origen era esta persona o su familia, empieza a tener dificultades y entonces entran fondos de inversión nacionales y extranjeros que empiezan a pedir ciertas cosas, que intentan cambiar el rumbo de los medios de comunicación que hay dentro del grupo, que hay periodistas que se resisten pero hay otros que se entregan, en fin, como digo, pues cosas que pueden ir apareciendo en el día a día. Pasó en Succession, ya lo vimos, ¿no? Aquel canal de noticias. También hay una de las hijas que dirige un canal de noticias, El Legado, una televisión, no un canal de noticias. Y bueno, me parece que es interesante por los días estos loquísimos que estamos viviendo y porque cada vez más quienes se dedican a la creatividad la utilizan como herramienta, pero a veces no les hace falta esa inspiración, porque con poner los telediarios pues a veces es suficiente, ¿no? Total, no, el que ha escrito la serie desde luego tenía muchos informativos encima. Pero tenía que apuntar muchas cosas. Bueno, vemos todos estos conflictos familiares, empresariales, es un poquito también la adaptación a los nuevos tiempos, las dificultades, todas estas cosas que van siendo reveladas. El reparto, a ver, la cosa es que como serie, hombre, yo también te diría, es una serie que se deja ver. Amable, tampoco entraría mucho más en profundidad porque tampoco es como que sea una... Pero está bien, es amable. Es un repaso ver, ¿no? a los últimos años / meses de algunos acontecimientos políticos, mediáticos, judiciales, que si no tienes suficiente oyente de la cafetera y de Neutral con lo que estamos viendo, suficientemente agotado, pues dices, venga, voy a revisar un poquito. Sí, claro, si lo quieres Bien, ver... Y por cierto, está siendo número 1 por lo visto en visionados de Netflix, o sea que no... Sí, porque la factura está bien. Colgada. Sí, no, está bien, y los personajes también, es entretenida, está muy bien para echar un ratillo, y si te gusta la actualidad, pues encuentras un montón de referencias. Igual han tocado demasiados temas, igual meten demasiadas tramas en el guión. Sí. A mí me ha pasado último capítulo, porque luego, claro, tienen sus propios temas personales, ¿no? De parejas, etcétera, pero en algún capítulo se me ha pasado que ya hay... Por cierto, el detonante que no lo hemos contado es que el padre, como cree que va a morir, graba una entrevista que solamente se va a emitir de manera póstuma cuando él fallezca, cosa que no ocurre durante la serie. Y entonces en esa entrevista raja lo más grande, contra sus hijos, contra todo el mundo. Y entonces, bueno, eso deriva luego en fin, no voy a contar mucho, que sabes que doy los spoilers, pero bueno, que digamos que eso es el inicio de la serie de por qué graba la entrevista, para qué pasa con esa entrevista ya grabada una vez que comienza la serie. Claro, y las guerras que se abren, las confesiones, que son cosas muy... Pero bueno, luego a mí lo que me parece más interesante también es que lleva a la serie, a una serie española, algo que todos observamos o antes intuíamos, la influencia del poder, de la política en los medios de comunicación, los vasos comunicantes, las estrategias cruzadas, y esto está muy retratado. Te tienen que gustar esas batallas, esas luchas de poder, pero bueno, al que le guste un poco la cosa de los medios de comunicación y de la actualidad, pero esos vasos comunicantes están ahí a tope. En las dos direcciones, ¿eh? Sí, la influencia claro. de la política y el intento de influencia, y la influencia también claro, de los medios sobre la política. Claro. Te dedico una portada y a lo mejor te arrepientes y entonces me haces más casito y me das una licencia y no sé qué, ¿no? Que es un poco también parte de la trama que cuenta la serie. Claro. ¿El gobierno dirige el país? No, el periódico El País dirige el gobierno. Fue una frase que durante la transición... Sí, cuenta la leyenda que le dijeron a un primer ministro extranjero los propietarios del Grupo Prisa cuando vino de visita. ¿Sabes? Vaya, y cuenta la leyenda. Claro, puede ser una leyenda. Guionistas del mundo mundial que nos estáis escuchando, esa frase tiene serie también. Claro, total. Ana Pastor, Neutral, gracias Ana, muchísimas gracias. Gracias. Peggy 18. Bueno, pues es tiempo para los videojuegos aquí en la cafetera, pero como hacemos en el programa desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva un poco más original, no solamente os hablamos
videojuegos, de títulos, a cuáles se puede jugar. Habrá muchos de vosotros que seáis oyentes del programa, que nunca hayáis jugado a un ordenador, que no os interese probar, pero que sin embargo podáis extraer lecciones de este nuevo universo del entretenimiento que son los videojuegos, que ya supera con mucho a otros sectores del propio entretenimiento, como el cine, como otras industrias, y lo supera con muchas creces. Pero es que además hay importantes metáforas, importantes lecciones que podemos sacar. Por ejemplo, ¿qué podemos aprender sobre el comportamiento de las masas a través de un videojuego que se llama Humanity? ¿Qué podemos aprender sobre cómo se comportan los ciudadanos, sobre la libertad de conciencia? ¿Somos libres? ¿Nos comportamos de forma colectiva? ¿Somos una especie en busca de propósito, aunque no lo sepamos? ¿Qué puede revelar un videojuego que no tiene diálogos sobre nuestra comunicación como especie, cómo actuamos como colectivo? Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy con Feris. Feris, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que ha estado jugando a este Humanity durante 18-20 horas, me has dicho. Sí, la verdad no me lo he terminado todavía porque últimamente voy un poco mal de tiempo, pero vamos, suficiente para ver un poco la filosofía del juego. Vamos a empezar, si te parece, por esa parte, porque creo que es lo más sugerente que tiene todo esto, pero luego vemos un poco la dinámica del juego, en qué consiste. Pero bueno, básicamente tienes que guiar a un grupo de personas a través de una suerte de construcciones, de bloques, vas guiando a una masa cada vez más creciente, un montón de gente que va siguiéndote a tu alrededor, tú eres una especie de perro luminoso, pero todo esto tiene un montón de metáforas, conlleva un montón de metáforas. La historia del creador ya te hace ver por qué va por ahí, porque el creador es Yugo Nakamura, creo que es diseñador gráfico, creo que es además trabaja en una empresa, tiene una empresa que se dedica al diseño artístico de lugares públicos, entre ellos los baños públicos de Tokio, por ejemplo. Sí, eso es. Yugo Nakamura no toca muy tangencialmente el mundo de los videojuegos, él es arquitecto de profesión y diseñador web. Y pues está mucho, pues eso, dentro de lo que es el arte conceptual y el comportamiento, ¿no? de las personas un poco en los lugares públicos. Y tiene una empresa que se llama THA, y es la encargada actualmente de rediseñar los baños públicos de Tokio, que les está haciendo unos conceptos artísticos súper chulos, de todo muy guay. Y claro, si tienes que diseñar un espacio para ver cómo se comportan las masas, qué espacio ocupan, cómo se mueven, tal, pues el mundo de los videojuegos y de la recreación virtual es perfecto. Pero claro, hay un montón de peligros, de preguntas que se plantean con esto que me parecen maravillosas, porque la cosa es que el juego se basa en eso, en cómo se comportan los grupos, cómo se desplazan. Tú eres una especie de perrito, ¿no?, que tienes que guiar a un grupo. Sí. De hecho, el juego empieza, un día desperté y me di cuenta de que era un perro. Empieza así. Y efectivamente oí una voz en mi cabeza que me dijo que tenía que guiar a la humanidad hacia la luz. Entonces, esta idea de un perro que guía a la humanidad hacia la luz es un concepto como muy poético ya para empezar, ¿no? No es una persona que guía al rebaño, sino ya el perro en realidad ese concepto de rebaño, ¿no? Es un perro que guía a un rebaño, pero en este caso de personas. Claro, y de lo que se trata un poco hay una serie de pruebas, pero estás guiando a las personas porque han perdido su alma, han perdido su conciencia. Eso es. Sí, digamos que estas personas en este momento han perdido todo el concepto que tenían de sí mismos, de su alma, sus propósitos, su conciencia. Se comportan realmente como marionetas, como títeres. Van un poco pues donde tú les dices. Y entonces, a través de una serie de pruebas, la idea es que vayan adquiriendo conciencia de lo que son, de lo que fueron, y que vuelvan otra vez a convertirse en seres humanos. ¿Y se pueden extraer lecciones de cómo se comportan los grupos, los colectivos? Porque cómo se mueven las masas cuando siguen un poco, cuando son rebaño, ¿no? Cuando, oye, somos libres, seguimos órdenes sin saberlo. ¿Se puede extraer algunas lecciones de esto? Sí, en un principio, claro, el juego, pues tú vas dando órdenes y la masa, ¿no?, va siguiéndolas. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se acumula mucha más gente de la que en un principio está previsto? Pues lo que ocurre es que a nivel del juego se ve muy claro, ¿no? Se salen, digamos, de la casilla en la que está la orden marcada, y todas esas personas que salen de la casilla, de la zona que está marcada, pues por ejemplo para saltar o para girar, pues se comportan
de otra manera completamente diferente. Hacen lo que, pues, continúan con la orden que le habían dado anteriormente, ¿no? No son conscientes de que hay una orden al lado que cambia o anula la orden anterior. Y Claro. entonces eso se ve cuando se acumula muchísima gente, ¿no? Cuando la cosa sigue su curso normal, no, pero cuando se acumula muchísima gente, cuando hay mucha más masa, al final siempre hay gente que se sale de la orden que está establecida o que sigue con las órdenes antiguas, se queda un poco anclado en el pasado y continúa, ¿no?, con la orden que le habían dado antes. Claro, todo esto parece muy etéreo, son conceptos muy filosóficos y tiene muchas interpretaciones seguramente y es muy metafórico, pero porque en el videojuego tú eres un pequeño personaje que precisamente para que no se te desmanden los grupos pues tienes que operar con una serie de dinámicas y simplemente te mueves en una dirección, en otra y vas aprendiendo un poco las inercias y todo eso, pero a mí lo que me interesa es también un poquito qué nos convierte en masa, qué nos devuelve al individuo. O sea, ves a miles de personas moviéndose en fila y ahí dices, así opera el conformismo, todo van juntos. Pero luego hay una pequeña desviación que puede cambiar el movimiento de todos. Y ahí está el papel que juegan o que jugamos los disidentes, los raros, los que se salen del camino y que pueden hacer que la masa varíe también sus movimientos, ¿no? Sí, de hecho en el juego, a medida que vamos avanzando niveles, que vamos desbloqueando partes de nuestra conciencia, pues empezamos por un despertar, ¿no? Luego está la capacidad de elección, el concepto, ¿no?, de tener un destino fijado. Llega un punto en el que llegamos a una fase de competición, en el que aparecen los otros, que son otros personajes como parecidos a los humanos que tenemos que guiar, pero que tienen un comportamiento que entra en conflicto con el nuestro. Y entonces, en el nivel tenemos que lidiar con ellos de tal manera que podamos pues llegar a nuestro destino sin desviarnos. Pero claro, es difícil porque ellos van a intentar desviarnos, ¿no? Entonces, lo primero que aparece es una especie de competición. Ellos pues, simplemente van por su camino, intentan conseguir los objetivos antes que nosotros, pero al final se van alterando conforme no consiguen sus objetivos y puede acabar incluso en una guerra, en un conflicto mucho más serio. Y entonces eso también lo refleja el juego. Luego dices, el punto de partida, me di cuenta de que era un perro, pero que tiene que guiar las personas hacia la luz. Que también es una forma de hablar de espiritualidad en el videojuego. Sí, claro. De hecho, la idea es esa. La idea es que a través de las diferentes pruebas en las que el perro guía a la humanidad hacia la luz, la humanidad va recuperando, va tomando conciencia, ¿no?, de lo que es, de lo que es su alma, de sus propósitos en la vida y todo eso. Entonces es todo, pues eso, en ese sentido etéreo, ¿no?, de ver si los seres humanos realmente están preparados, estos seres humanos que han perdido toda conciencia, son capaces y están preparados de volver a recuperarla. Claro, porque es ¿qué es lo que sucede, qué es lo que ocurriría si desprovees de su alma a la gente, de sus propósitos, de sus objetivos, que se vuelven títeres, muy manejables? Exacto, efectivamente, se convierten. De hecho, aquí los personajes, si tú no les das ningún tipo de orden y llegan a un precipicio, se tiran por el precipicio. No tienen el concepto de que se van a caer ni se van a morir, o si se chocan contra una pared, pues están constantemente dándose cabezazos contra la pared. No tienen ningún tipo de, pues eso, de sentido propio de tomar decisiones, ¿no? No son capaces de tomar decisiones por sí mismos. O sea que la reflexión es, claro, porque el perro no impone, señala. ¿La humanidad necesita guías o solamente una dirección? Que es la pregunta que subyace de fondo. ¿Estamos preparados para formas de poder que no dominan, que solo sugieren caminos? Un poquito la disyuntiva, ¿no? Claro, al principio del juego, como los humanos están completamente desprovistos de todo tipo de voluntad, es el perro el que realmente da las órdenes y ellos siguen el camino. Salvo en el caso, efectivamente, de que haya tanta gente que sea imposible seguir la orden, todo el mundo sigue el camino. Pero a medida que se va avanzando en el juego, sobre todo cuando entra en juego la competición y el conflicto, pues hay algunos humanos que no siguen la orden, que van a lo mejor a buscar el conflicto o a buscar la competición contra otros. Wow. Y entonces, claro, ya no puedes controlarlos de la misma manera. Así que podemos aprender cosas sobre la humanidad a través de este Humanity, a través de este videojuego. Yo he visto que tiene unas referencias buenísimas. Luego, la propuesta gráfica, claro, es un perrito luminoso que es el que va haciendo de guía, un montón de personas que van detrás tuya y vas a través de unas
construcciones, ¿no? Que he visto que son como bloques y entonces dependiendo pues tienen unas estructuras u otras y tienes que moverte a través de esos bloques sin que se te caiga la gente por los precipicios, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en principio el juego te da libertad para tirar a la gente por los precipicios si quieres, porque luego vuelven otra vez a salir por la puerta, digamos que es como una cosa cíclica, ¿no? Sí que necesitas que una cierta cantidad de gente llegue realmente al final a su destino y efectivamente pues para eso les vas dando órdenes y tal. Lo interesante que tiene, ya entrando digamos en la cosa técnica del juego, son las mecánicas. Tiene unas mecánicas, cada nivel es realmente diferente al anterior, en cada nivel aprendes una cosa nueva, te dan una orden nueva, luego las órdenes, en cada nivel tienes órdenes diferentes, en unas tienes girar y saltar, en las otras es un salto largo y puedes flotar, en las otras tienes que nadar, y son como unos 90 niveles, tampoco es muy grande, pero realmente suponen un desafío porque son niveles de tipo puzzle, entonces un desafío mental, o sea, necesitas estar allí reflexionando y pensando cómo consigues llevar a la gente a su destino. Es súper interesante, es muy bonito el juego, a nivel técnico. Llevas unas 20 horas, te quedan 5 para terminarlo de forma resumida. Creo que hay gente que, pues un poco para hacer todos los logros, todas las pruebas, todo eso, puedes estar hasta 50 horas, ¿no? Sí, yo soy más de las que se va a pegar 50 horas probablemente, porque de hecho uno de los desafíos extra que te da el juego son unos personajillos dorados grandes que se llaman Goldies, que están colocados en el mapa de 1 a 3 más o menos por nivel. Y entonces, claro, tú tienes que dictar las órdenes para ir a recoger a estos Goldies que están por allí perdidos y llevarlos también hacia la luz. Y claro, esos Goldies sí que si se caen por el precipicio ya no los puedes recuperar, con lo cual hay que darle todavía más a la cabeza, digamos. Hay que intentar descubrir cuál es el camino más adecuado para que el Goldie no se caiga, teniendo en cuenta que efectivamente si acumulas mucha gente, este problema de que no caben en la casilla también le puede pasar al Goldie. También puede acabar tomando caminos que no esperabas. Entonces, la verdad es que resulta todo un desafío mental, al margen de todo el plano filosófico. Es súper interesante. Pero a mí me parece esto muy seductor. ¿Qué podemos aprender del comportamiento de la sociedad, del comportamiento de la gente, del colectivo, de la libertad? ¿Seguimos órdenes sin saberlo? ¿Somos realmente libres? ¿Qué nos convierte en masa? ¿Qué nos devuelve a ser individuos? Podemos encontrar espiritualidad en un videojuego, se busca esto y si la humanidad necesita o no guías. A mí esto me parece que es muy interesante que vayas teniendo, aunque sea algunos pequeños perfiles de esto. Pues oye, Feris, muy interesante, súper interesante, te lo agradezco muchísimo, que disfrutes el final, lo que te queda de juego. Pues muchas gracias, seguro que lo disfruto, lo estoy disfrutando muchísimo. Gracias, muchas gracias por la sugerencia, cuídate mucho. Venga, gracias. Hasta la próxima. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Tiempo para la literatura, tiempo para abrir un libro en La Cafetera con recomendaciones cada semana. Clara Nuño, buenos días. Muy buenos días, cafetera, ¿cómo estamos? Pues estaba, fíjate, muy atento al libro que me recomiendas esta semana, Manual para romper un cuerpo, de Lara Gil, una historia sobre gordofobia. Es verdad que la presión que existe sobre el cuerpo es extraordinaria, pero toda esta mirada hace que busquemos unos caminos para estar en el estándar que aparentemente busca la sociedad, que son dramáticos y que expresa muy bien Lara en este libro, ¿no? Efectivamente, y además ahora que viene el calorcito y con eso, aquello que llamamos la operación bikini, que yo llamaría un poco la operación tortura, ¿no? Que si dietas, que si qué ropa me pongo, que si la gente me va a ver la chicha, que afecta sobre todo a las mujeres, pero los hombres también tienen una gran presión estética, o sea, nos afecta a todos. Pues creo que es un buen momento para hablar de este manual para romper un cuerpo, que se llama así porque habla de ¿qué harías tú para estar delgado o delgada en este caso? ¿Estarías dispuesto a cortarte trocitos de tu estómago para no tener hambre y no comer más? ¿A que se te caiga el pelo, a ponerte enfermo todo el rato? ¿A que se te caigan los dientes para estar un poco más guapo y para que no te miren mal por la calle? Pues de todo esto va la historia que nos cuenta Lara Gil, de cirugías innecesarias y sus consecuencias.
Hablamos con la autora. radiocable.com/mecenas. Manual para romper un cuerpo. En la editorial Aguilar con Lara Gil. Lara Gil, muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, Lara. Claro, tenemos tanta presión sobre lo físico en la sociedad moderna, estamos tan preocupados de cómo se nos ve, de cómo se nos mira, que en la búsqueda de las soluciones muchas veces nos metemos en unos jardines. Te voy a pedir en primer lugar, como hacemos una presentación a los oyentes de cada libro, que nos hagas un pequeño viaje, una pequeña sinopsis sobre la materia en la que te sumerges en este manual para romper un cuerpo. Haznos una sinopsis. ¿De qué va el libro? Pues el libro es una investigación, una exploración sobre un tipo de cirugías que se realizan actualmente en España, que son las cirugías bariátricas, que es un nombre un poco extraño, pero que son cirugías que consisten en reducir o dañar una parte del sistema digestivo, sobre todo el estómago, para hacer que las personas gordas adelgacen. Entonces es una investigación, pero también es mi historia personal, que me sometí a una operación así hace 17 años, y es también una reflexión. Entonces es un ensayo autobiográfico en el que cuento todo lo que he ido descubriendo sobre este tipo de cirugías, con un enfoque feminista, con un enfoque antigordofobia, y lo voy poniendo todo el rato en diálogo con mi experiencia y con las experiencias y con todo lo que yo he ido también descubriendo desde mi activismo. Hablas de que te lo venden como si fuera un caramelo, ¿no? Y que luego realmente la esperanza de vida o la calidad de vida disminuye mucho. Yo ayer, por curiosidad, metí en Google cirugía bariátrica y todo lo que me pone, toda la información que me da, son beneficios y dice que aumenta la esperanza de vida de las personas. ¿Cómo te enfrentas tú a esta dualidad y a lo que has vivido? Yo lo que intento justo es comprender y encontrar herramientas para entender cómo podemos vivir en un mundo donde hay tanta distancia entre la realidad y luego el discurso, ¿no? O lo que se nos plantea y se nos vende, porque este tipo de cirugías, tú te metes en internet o vas a hablar con algún profesional, alguna profesional a las clínicas que las ofrecen y te lo plantean como algo poco invasivo, algo sencillo y como algo que te va a traer muchos beneficios. Pero la realidad es que los estudios académicos y la experiencia de la gente que lo hemos vivido es muy, muy diferente. Pues estas cirugías tienen consecuencias graves y severas en nuestra salud y que son mucho más graves que lo que nos pasaba antes de someternos a ellas. Entonces es una exploración sobre el uso del lenguaje también. En el libro intento entender yo misma cómo se utiliza el lenguaje para camuflar, para silenciar o para ignorar unos elementos y para fomentar otros y crear otra realidad, ¿no? Como hay una realidad sobre las cirugías y que no se parecen nada a lo que luego nos están vendiendo. Y esto es imprescindible para que se sigan produciendo estas cirugías, para que se puedan vender y para que se puedan realizar, porque si supiéramos de verdad lo que pasa con ellas, claramente nos horrorizaría como sociedad saber que estamos haciendo esto. Gran parte de todo esto tiene que ver con esa presión a la que aludes en el libro. Dices, es una historia sobre gordofobia, porque toda la presión viene determinada también por la mirada sobre el peso, sobre el cuerpo, sobre lo físico, la gordofobia en nuestra sociedad, ¿no? Sí, es que este tipo de cirugías se producen por gordofobia, porque vivimos en una sociedad que odia a los cuerpos gordos y que no entiende que se puede vivir siendo una persona gorda, y lo lleva hasta tal extremo que piensa que es mejor vivir con una parte del estómago, con la mayoría, vamos, un 80% del estómago inutilizado, que vivir siendo gorda. Me parece que este tipo de cirugías reflejan claramente la perversión de este odio que demuestra que como sociedad preferimos a personas enfermas antes que personas gordas o con cuerpos de diferentes tamaños. Háblanos un poco de las consecuencias de una operación como esta, que además es que es una operación, dices, muy común, es muy frecuente. Sí, es muy común y es importante también que sepamos que se realizan de forma cubierta por la Seguridad Social, o sea, que no es algo que solo hagan personas en clínicas privadas, está dentro de las cirugías con más lista de espera de este país y se realizan en muchos hospitales públicos
públicos, que esto es importante también que lo sepamos, ¿no? Y las consecuencias, pues hay muchos tipos de consecuencias, desde las más cotidianas con las que convivimos la mayoría, que tienen que ver con la falta de nutrientes, con déficit, ¿no?, de nutrientes como el hierro, la B12, el ácido fólico y las consecuencias que esto tiene, ¿no?, en nuestras vidas, como pueden ser la anemia u otros problemas mayores, afecta a nuestra memoria, afecta a un nivel cognitivo, pero luego hay otro tipo de consecuencias también más graves, hay problemas muchas veces luego con las cicatrices, en el caso de las mangas gástricas hay problemas con las grapas, hay mucha gente que primero se realiza un tipo de cirugía y luego son tantos los problemas que tienen que realizarse otra, que es la que se llama bypass, que es más invasiva todavía, ¿no? El cansancio crónico, la caída de pelo, el desgaste de los dientes, la rotura de huesos. Estos son diferentes cuestiones con las que convivimos. El síndrome de dumping, ¿no?, que es un problema con el azúcar, con cómo lo absorbemos, y que hay veces que nos pasa que al acabar de comer empezamos a marearnos, nos sentimos desmayar, los vómitos, el reflujo. Estas son cosas cotidianas. Y luego hay otras que afectan a la salud mental. Pues hay estudios que se están haciendo ya que relacionan este tipo de cirugías con el aumento del suicidio, con el aumento de la depresión y del alcoholismo, la no absorción, por ejemplo, de medicamentos. O sea, es que si lo pensamos, dañar órganos que están sanos en un cuerpo que funciona bien, inevitablemente va a empezar a generar un montón de consecuencias en la salud de las personas, tanto físicas como mentales. Hay gente que puede decir, bueno, pero ¿esos son casos generalizados o es particular? Porque esta información está, pero la gente se sigue lanzando. Bueno, yo creo que es importante hablar de que apenas hay datos. O sea, este libro es una puerta que abro para que empecemos a preguntarnos y a mirar hacia allí. En la mayoría de informes y de artículos académicos y de investigaciones que yo he encontrado son en Estados Unidos, donde ya se está investigando mucho más. Yo he pedido datos aquí en España y hay muy pocos datos. He hablado con profesionales médicos que me han reconocido que no hay apenas información sobre esto. Entonces, es importante ver que apenas hay datos, los datos son difíciles, o sea, es difícil acceder a ellos, pero sí que hay una realidad y una evidencia, que es que está la experiencia de las personas que hemos sufrido estas situaciones. Y yo siempre digo, si seguramente quien nos esté oyendo conoce a alguien que se ha sometido a este tipo de cirugía, y si le pregunta va a ver cómo son un montón las consecuencias que hay. O sea, que no hace falta ni siquiera investigación. Es que simplemente si abrimos el melón y empezamos a preguntar a cualquier paciente de estas cirugías, empezamos todo el mundo a verbalizar las mismas situaciones. Claro, de hecho, ahora que lo comentas, yo conozco a varias personas que no sabían nombre, siempre he sabido que es recortar trocitos del estómago, pero conozco a varias personas, de hecho hombres, que se han hecho esta cirugía. Pero centrándolo más en las mujeres, porque la presión estética sobre las mujeres siempre ha sido mucho más fuerte, hay un punto del libro en el que sentencias: le tenemos más miedo a engordar que a estar enfermas. Hablemos un poquito de eso. Claro, yo creo que hay que poner una mirada interseccional en la que, si pensamos que la gordofobia se intersecciona con el patriarcado y la presión que hay hacia las mujeres por tener un cuerpo concreto y un cuerpo además vinculado a la mirada masculina, ¿no? Entonces es mucho mayor. El dato que yo he conseguido y que he encontrado es el de que este tipo de operaciones, el 80% de quienes se las realizan son mujeres, ¿no? Entonces, claramente, la mayoría de prácticas de violencia estética que se nos proponen a las mujeres no van en pro de nuestra salud, sino más bien todo lo contrario. Y también hago una reflexión sobre cómo miramos hacia otras culturas, ¿no?, y hacia otros mundos que se supone que son muy diferentes, en los que desde Occidente señalamos, ¿no?, que se trata mal a las mujeres, cuando luego hay una violencia estética y una gordofobia brutal hacia nosotras, y a esa no la miramos, o sea, ni la señalamos. ¿Ha cambiado en los últimos tiempos? ¿Ha cambiado algo? Porque vemos, sí, cada vez hay más denuncias en torno a lo que supone la gordofobia, en torno a la presión física, la presión psicológica que hay en torno a lo estético, pero ¿crees que en los últimos tiempos estamos cambiando en algo? Yo creo que hay cambios, lo que pasa que pasa con los cambios estructurales, que son tan a largo plazo que
que así de cerca cuesta verlos, pero yo sí que creo que hay cambios, y en el libro intento también mostrar el propio cambio que ha habido en mí, por si puede acompañar a alguien que también esté en esa transición, porque yo cuento que cuando me operé, el principal motivo por el que lo hice es que ni siquiera sabía lo que era la gordofobia. Nadie pensábamos a mi alrededor que fuera una posibilidad existir siendo gorda. Y para mí ha sido este proceso en el que he ido entendiendo que el dolor que yo vivía cuando era adolescente no era responsabilidad de los kilos que tenía, sino de la gordofobia que había a mi alrededor. Y ir comprendiéndolo, ir entendiendo que hay una gordofobia alrededor que nos hace sufrir, va liberando de mucho sufrimiento a las personas gordas, y eso es un camino que ya se ha empezado. El activismo antigordofobia lleva tiempo y es un camino que ya es imparable. O sea, las activistas gordas ya no estamos mirando atrás y le estamos diciendo al mundo que hay otras formas de vivir, y eso siempre es interesante porque ampliamos la mirada y engordamos el horizonte, claro. Siempre se asocia las personas con sobrepeso con enfermedades o con dolencias. ¿Por qué esta mirada? ¿Por qué esta manera de verlo? Bueno, es la propia lógica de la gordofobia, y es bien interesante cómo se utiliza la enfermedad y la salud como forma de deslegitimar nuestra existencia, ¿no? Como a mí siempre me parece curioso cómo cuando estamos hablando de derechos y de una vida libre de violencia para las personas gordas, se señala que estamos enfermas, y resulta que no hay consenso científico sobre el nivel de enfermedad que es la gordura. Solo hay consenso en que es un factor de riesgo, como muchos otros. Hay muchísimos factores de riesgo, pero este es el que más le preocupa a la sociedad, y no es casualidad, ¿no? Entonces es curioso cómo ni siquiera hay consenso sobre la gravedad de esta enfermedad, pero además cómo se utiliza para legitimar el maltrato hacia nosotras, porque la verdad que estemos enfermas o no, no lo voy a decidir yo ni lo vamos a decir en esta conversación, pero no es relevante en absoluto respecto al hecho de que vivimos en un sistema de opresión y de discriminación. Además, hablando del sistema de opresión y discriminación, tú has pasado tu adolescencia, como mucha gente de tu generación, insertada en los 90s, la super pop, las heroin chic, que eran estas modelos súper delgadas, casi esqueléticas, y heroin chic porque la heroína te adelgaza hasta lo hueso. Entonces, háblanos un poco de qué es lo que se ha quedado clavado en el cerebro de esas mujeres que han vivido lo que tú has vivido, que te estaban diciendo, tú no puedes tener unos kilos de más. Claro, yo creo que somos varias generaciones de mujeres, ¿no? Un poco las que están antes que yo y que vienen después, todos esos 90, principios de los 2000, las que hemos vivido todo un proceso de pedagogía corporal y de domesticación en el que por todos los lados, ¿no? O sea, desde todos los lugares posibles, recibíamos el mensaje de que teníamos la obligación y el deber de ser delgadas o de buscar la delgadez permanentemente, porque si no, no teníamos derecho a existir. Y esto pues ha llegado desde la gente a la que escuchábamos, nuestros referentes musicales, las series que veíamos, las revistas que leíamos, también lo reproducían nuestros familiares en casa, se reproducía en el colegio. Entonces es un proceso de domesticación del cuerpo y de disciplina que ha metido en nosotras una idea muy concreta en la que solo vamos a ser queridas y legitimadas y solo vamos a tener un mundo en la sociedad si demostramos que estamos esforzándonos por adelgazar y que nos lo merecemos, ¿no? Porque hay algo muy de merecerse. Solo te van a querer delgadas si te lo curras y buscas la delgadez y te esfuerzas, ¿no? Porque hay mucho estereotipo y prejuicio con que las personas gordas somos unas vagas y que no nos esforzamos, en oposición a las delgadas que sí que se esfuerzan, ¿no? Entonces es mucha cultura del esfuerzo vinculada con el patriarcado que está en nuestro ADN, y es un trabajo largo y difícil por cambiar dentro de nosotras y hacia afuera. Pues es Lara Gil, en la editorial Aguilar, Manual para romper un cuerpo, una historia sobre gordofobia. Lara Gil, gracias en nombre de los oyentes de La Cafetera. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo, Lara.